gracias. Buenas noches a todas y todos. Un gusto, gracias. No es que acá está lo que estudié hoy a la tarde para estar aquí con ustedes, no, para tomar notas solamente. Pero agradezco mucho la invitación de, por supuesto, los compañeros y compañeras del Frente para la Victoria, pero también del resto de autoridades que se encuentran presentes aquí y colegas del Consejo Deliberante de otros partidos también. A mí me resulta, y compañeros y compañeras también que militan y trabajan políticamente en otros partidos. Yo agradezco la presencia de todos y les voy a ser absolutamente franco. Yo acostumbro a aprovechar estas charlas, conversaciones, como ya me acusaron los periodistas saladillenses, soy larguero, pero vamos a tratar de ser un poquito acotados en algunas cosas, pero nosotros tenemos que aprovechar estos ámbitos, que son ámbitos donde no nos tenemos que sacar mano, sino construirlos como ámbitos de reflexión sobre un tema que no puede ser abordado a través de eslogans y que requiere algún grado de especificidad mayor. Así que yo agradezco mucho, en primer lugar, para esto y en función de esto, a Walter. Walter es un compañero, amigo, compañero de trabajo, compañero del mismo espacio político. Bueno, nos conocimos en otras circunstancias, trabajando con el más grande de los últimos tiempos, juntos, y bueno, él mucho más estrechamente, pero yo como funcionario de Néstor, creando una policía que creo que fue una experiencia muy interesante, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el Turquito, con nuestro querido Turco Salomón, y el resto de los compañeros y compañeras del Consejo Deliberante. Pero digo, inclusive autoridades institucionales que están presentes aquí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande por abordar seriamente estos temas. La experiencia mía, que sin querer recalé en la política, porque en realidad yo soy un académico, soy un doctor en sociología, que hago investigación en el campo de las ciencias sociales en la universidad, y de hace unos años la política, a partir del vacío de cuadros de gestión en esta materia, fue de alguna manera traccionando, absorbiendo académicos con la idea de que los académicos podíamos llenar ese vacío de capacidad de gestión política. Algunas experiencias fueron buenas, otras fueron traumáticas, limitadas, pero en realidad señalo esto porque en todos estos años de experiencia institucional en distintos cargos en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional, la verdad es que cuando nos sentamos tranquilos, sin los focos de la televisión, son muchísimas más las coincidencias que las diferencias. Nosotros esta semana en la Cámara de Diputados Provincial coincidimos entre sectores de distintos partidos en un dictamen sobre la ley de policías municipales, llamadas policías locales, en donde hay un consenso en un 80% entre personas que después vemos que nos damos, digamos, fuerte en los medios a partir de la polarización electoral. Hay un núcleo de coincidencias ahí muy fuerte. Y dentro del propio Frente para la Victoria, puedo contar, digamos, puedo dar nombres porque vale la pena y porque es constructivo, por eso lo hago, y no hay ninguna infidencia. Yo que fui viceministro en el año 2002 y que tuve una posición muy crítica hacia el Partido Justicialista por parte del desmadre institucional en aquel momento, y lo hice siendo el viceministro y se armó un lindo escandalete, digamos, esta semana coincidiendo en el diagnóstico con un histórico intendente de una de las grandes ciudades como es Juan José Musi, que ahora es diputado nacional desde este año, y que era inimaginable hace 10 años que nosotros tuviéramos el mismo diagnóstico de la crisis del sistema de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. Pero también con compañeros del Frente Renovador, que hay ahí un núcleo de coincidencia muy importante en la materia sobre la necesidad de descentralizar el sistema policial en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno sale un poquito de los focos y empieza la cuestión de hilar fino, hay coincidencias. Una última foto al respecto, y digo, para que nos paremos arriba en las coincidencias,
Porque si nos paramos arriba de las disidencias y solo nos paramos arriba de las disidencias, nunca va a haber reversión de las problemáticas de la seguridad pública en nuestro país. Entonces, si yo quiero construir, necesito decir, bueno, ¿cuál es el piso mínimo de coincidencias? Y desde ahí, con voluntad política, llegar a esto. La Policía de Seguridad Aeroportuaria es la primera policía creada en democracia. Todas las policías federales, Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura, fueron creadas en épocas dictatoriales. Y cuentan al día de hoy, inclusive, con leyes orgánicas de épocas dictatoriales. O sea que la primera policía creada a nivel federal, nacional, en democracia fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que además tiene mandos civiles. También esto es único. Bueno, después siguió la Policía Metropolitana, siguiendo mucho el modelo nuestro y en diálogo con nosotros, miren los más cristas, en diálogo con nosotros, porque vieron bien lo que habíamos hecho allá, y entonces recuerdo, yo estudié con Gabriela Michetti, le tengo un cariño enorme a Gabriela, y entonces Gabriela intermedió para que el kirchnerismo estuviera ahí construyendo consenso, y la ley que crea la Policía Metropolitana fue aprobada entre el macrismo y el Frente para la Victoria. Esto no se sabe, porque siempre se destaca los fuegos de artificio, pero nunca este tipo de cuestiones. Y la Policía de Seguridad Aeroportuaria se sanciona, la ley que la crea, en el Congreso, con la aprobación de todos los bloques. Todos los bloques. Lilita Carrió, el peronismo federal, que era el peronismo de derecha no kirchnerista, el Frente para la Victoria, el ARI en ese momento, el PRO, Bursaco fue uno de los diputados nacionales que más trabajó, fue de acuerdo con nosotros. Ahora, desde el gobierno, yo le pedí autorización a Néstor Kirchner, fui 20 veces al Congreso a mostrarle el problema que teníamos en los aeropuertos, el diagnóstico que habíamos hecho y cómo debíamos construir estas cosas. Señalo esto porque estos son hitos en la construcción de instituciones. Y saben, la verdad, se conocen poco porque a la prensa no le importó eso. A la prensa le importa cuando tenemos contrapuntos altisonantes. Y no es una crítica a la prensa, digo, lo que se nota en el mundo de la política mediática y mediatizada son los fuegos de artificio y las diferencias, pero no este conjunto de coincidencias. Dos ejemplos de la Policía Metropolitana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las dos hubo acuerdo político entre los partidos de base. Y va a ocurrir lo mismo en la provincia de Buenos Aires con las policías locales. Entonces, esto, primera cuestión que yo llamo a reflexión, en la introducción. Ahora vamos al tema. A las 2 de la mañana terminamos. Empiezan las preguntas de 2 a 4. No, muchas gracias. Vamos, muy rápidamente y muy esquemáticamente, nosotros tenemos que decir, un tanto, más que nada como, digamos, como sociólogo, cada uno es lo que es, ¿no? Digo, yo no puedo dejar de lado la mochila. En los últimos años yo identifico que ha habido tres grandes transformaciones en el mundo criminal, porque el problema de la seguridad, más allá de la incidencia de los últimos tiempos de los medios en la conformación de las sensaciones, y esto es un dato comprobado, digamos, científicamente, acá y en el mundo, porque una noticia que yo les voy a dar es, más allá de Argentina hay otros países, y en otros países hay asuntos de seguridad. Y en otros países lo que estamos nosotros discutiendo acá lo discutieron hace 20 años, exactamente igual, con las mismas cuestiones, los mismos contrapuntos entre derecha, izquierda, progresismo, visiones conservadoras. De hecho, estamos echando mano. Algunos, por ejemplo, han convocado hace poco a Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York, y en realidad hay un rescate desde esos sectores políticos de Giuliani por derecha, pero la experiencia de Giuliani fue una experiencia muy interesante. Pero fue una experiencia a principios de los años 90. Historia institucional de la seguridad pública. O sea, estamos hablando de 2 décadas atrás. O sea, ellos tuvieron los problemas más o menos parecidos que tenemos nosotros hoy en día acá. O sea que acá no hay cosas tan nuevas. Toda la reconversión del fenómeno criminal en Europa occidental, un poco más tardíamente con relación a Estados Unidos, también trajo aparejado un debate enorme. Ustedes, bueno, digamos, ustedes más cuestiones del mundo especializado nuestro, pero el debate dentro del laborismo inglés, cuando gobernaba Tony Blair,
acerca de cómo afrontar la problemática del crimen, traccionado por el conservadorismo que le pedía mayor punición, fue un debate que dividió el laborismo inglés. Y eso fue fines de los años 90, la segunda mitad de los años 90. O sea, con esto lo que quiero mostrar es, a ver, no dramaticemos tanto, porque primero no somos pioneros en estas discusiones, y más o menos ya hay experiencia internacional sobre cuáles fueron los resultados de las distintas fórmulas que se siguieron en estos países. Y en esta serie no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí mostrar que en la Argentina ha habido una profunda transformación del fenómeno criminal. Esto es absolutamente cierto. Acá hay gente, yo estoy tocando los 50, digo, hay gente que es 52, 53, los más grandes aquí, pero digo, aún nosotros, digamos, que mediana edad o última juventud, en los 50 recordamos una infancia, una niñez, fundamentalmente no tanto en Saladillo, digamos, o en una ciudad como Saladillo, pero sí en una ciudad de Gran Buenos Aires, donde la vida era muy parecida a lo que hoy es Saladillo, hace 30 años atrás. La problemática criminal no era un problema de la vida cotidiana, no formaba parte de la vida cotidiana. Ahora eso tenía que ver con la problemática criminal, el delito rústico, y la problemática del crimen organizado era muy alejada, muy lejos del mundo de la vida común de la gente. Y los problemas en el marco de la familia se resolvían porque había una cultura de fuerte dominio masculino. Entonces lo que ahora sería relaciones muy agresivas del hombre hacia la mujer, en aquel momento eran relaciones muy naturalizadas. El hombre proveedor, el macho que marcaba la regla de juego, y la mujer que era la ama de casa y que era de alguna manera una persona relativamente, digamos, subordinada. No estoy hablando para ningún caso en particular, digo, en general era una cultura aceptada. Entonces lo que hoy sería oprobioso para el género, en aquel momento era vivido como algo natural. Hombre proveedor, mujer ama de casa, y había una disparidad de poder enorme. Entonces hoy aparece todo un mundo de problemáticas serias, que se agrega el condimento de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Esto hay una discusión en el mundo académico si en realidad hay más violencia doméstica ahora que antes, o en verdad lo que hay es un conocimiento mayor ahora del nivel de violencia doméstica que era más o menos tradicional. Yo creo que no, pese a que no hay información pública en ninguna instancia del gobierno sobre estas cosas, y hay en realidad información bastante fragmentada, todos los estudios indicarían de que ha habido una transformación del fenómeno de la violencia criminal a través de la transformación de la sociedad en los últimos 20 años, que hay más nivel de violencia doméstica, en el ámbito doméstico y demás. Y que además, yo lo decía en la conferencia de prensa, lo reitero acá, para mucha gente esto es un problema de la intimidad de la familia y no un problema de seguridad pública. Pero quiero recordar que en este país hay más femicidios que homicidios en la calle, que hay mucho más mujeres muertas, asesinadas por personas conocidas, que personas asesinadas en la calle por desconocidos cuando lo van a robar. Estoy hablando de 1 a 10. De 1 a 10. Pero como esta fuente de homicidios está encubierta por ciertas pautas culturales de resistencia a abordar lo que son relaciones de dominio masculino sobre el género femenino, entonces soterramos esa información y además la convertimos en un problema de seguridad pública. Si nosotros fuésemos coherentes con este dato puntual, debería haber movilizaciones y reclamos al poder político contra los femicidios mucho antes que contra los robos a mano armada. Sin embargo, esto parece que no es un problema de preocupación social y de demanda política. Y sí lo es la problemática del delito predatorio. El delito predatorio es el delito que se comete entre personas desconocidas en la calle generalmente. El robo, el hurto, los hechos de violencia. Que eso es lo que llama poderosamente la atención, pero que no es la única problemática criminal. Lo cierto es que cuando uno ve la evolución, esto sí, de robos y hechos violentos en la calle, otro tipo de problemática, es un delito impersonal, un delito entre personas no conocidas, es infinitamente menor a los delitos en la esfera de relaciones conocidas, y al mismo tiempo tiene un condimento muy particular. En los años 90, al compás del deterioro de la vida social, de la desagregación social como consecuencia de la desindustrialización, etcétera, etcétera, hubo un incremento notable de robos y hurtos
y fundamentalmente delitos violentos en la calle. Hubo un incremento notable en los años 90. Y después, cuando empieza a mejorar la situación social a partir del 2002, 2003 en adelante, el pico de tasa de criminalidad de delitos predatorios más alta en la Argentina, en todas las jurisdicciones, inclusive en provincias que históricamente no padecían problemas de violencia en la calle, pero que tenían grandes ciudades, porque este es un fenómeno fundamentalmente urbano, fue el año 2002. Fue el año 2002. Si coincide con el deterioro de las relaciones sociales profundas en la Argentina. Ustedes, no voy a hacer acá una clase de sociología, pero solo pensemos que en el año 76 teníamos 12 millones de obreros sindicalizados. En el año 82 había 5 millones y medio de obreros sindicalizados. El nivel de desestructuración de la vida colectiva, que estaba fuertemente estructurado en lo que es la pertenencia a un trabajo, y con eso a la obra social, a la mutual, a los servicios sociales básicos, pero lo que no abarcaban los servicios sociales básicos te lo abarcaba el hospital público, el colegio público, inclusive aquellos que estábamos dentro de protecciones sociales vía sindicatos, vía mutuales, vía obras sociales, laborales de nuestros padres y demás, también íbamos a la escuela pública, también nos atendíamos en hospitales públicos, no era común en los barrios escuelas privadas, ni hospitales privados, ni obras sociales privadas o premédicas, era absolutamente extraño al mundo colectivo en términos generales. Es decir, vos tenías ahí una sociedad muy contenida, donde los niveles de conflictividad eran prácticamente inexistentes. Cuando eso se desvanece, se destruye, tenés niveles de conflictividad que además coinciden con lo que es en las grandes ciudades la convivencia y la circulación permanente de personas entre sectores sociales muy desagregados, guetos de ricos, asentamientos de los nuevos pobres, porque esos obreros que dejaron de ser obreros no salieron de la sociedad. Se precarizaron, se empobrecieron, sectores y estratos medios se convirtieron en pobres, pobres en marginales. Las sociedades se transformaron. Manuel Castel, uno de los más grandes urbanistas, marxistas, con los que de alguna manera nos hemos formado todos, en la matriz, aún marxista del urbanismo en los años 80, hablaba de ciudades duales. Nosotros estudiábamos en un colegio donde iba el hijo del obrero, el pobre del barrio que por ahí vivía en una villa del Gran Buenos Aires, la clase media, hijo de empleado o trabajadores más o menos calificados de la industria, y los hijos de las familias que tenían auto. Lo pongo así para... Todos al mismo colegio, todos al mismo club, todos al mismo potrero. Es una sociedad profundamente integrada. Hoy tenés sociedades duales, absolutamente desintegradas, con pautas culturales diferenciadas, donde hay una circulación, hay riquezas, acceso por estratos sociales de un conjunto de bienes y privaciones por parte de otros sectores sociales, pero todos conviviendo en el mismo lugar. Ahora, las pautas de consumo son las mismas, porque la homogenización de los medios hace que todo el mundo quiera consumir lo mismo. Las pautas de consumo de un pibe, de un barrio carenciado, por ejemplo en materia de indumentaria, vestimenta, son las pautas de consumo de nuestros hijos de clase media y de los hijos de los ricos. El problema es que no todos tienen acceso a ese conjunto de bienes materiales, pero todos convivimos en el mismo lugar en circulación de mercancías y de personas. No voy a hacer de esto una clase de sociología, lo que quiero mostrar es, no es que la gente se convirtió en delincuente de un día para el otro porque son malos. Cuando vemos la problemática de linchamientos, lo que observamos, si ustedes observan los primeros hechos de linchamientos, son delincuentes muy rústicos. Ni siquiera podríamos calificarlo, habría que ver la historia de cada uno, como delincuente. El delincuente es quien tiene la actividad delictiva como oficio permanente. Hay muchos de esos, está muy estudiado por la sociología de nuestro país, se llama delincuencia amateur. Es la delincuencia del pibe que combina trabajo precario con algún robo de vez en cuando, pero que no tiene, por ejemplo, el delito como una actividad regular. El delincuente es el que tiene la actividad regular, pero el delincuente amateur es el pibe precario. A un ladrón sofisticado no lo linchan en la calle. Al gordo valor no lo linchan en la calle. ¿Quieren ver lo que es un ladrón sofisticado? El ladrón sofisticado son los que robaron el cajero en Bernal la semana pasada y salieron con ametralladora UCI y con FAL. A ese no lo lincha nadie.
Entonces el linchamiento es sobre el ladrón rústico, el pibe que va al manotazo, que ni siquiera la policía lo aprende la gente. Son lo que algún criminólogo llama, no lo voy a mencionar porque está cuestionado, algún criminólogo llama lo que es el delito rústico, hecho por delincuentes rústicos, poco elaborado. Y eso está ahí, está presente, eso se ha incrementado enormemente en nuestra sociedad, crece un poco, baja un poco, pero eso es lo que deteriora el microclima general. Pero además eso está alentado por algo que no aparece en el debate público, o aparece, digamos, de alguna manera porteado. Y no quiero hacer mención a ningún dirigente, a ningún discurso, digamos, porque estamos, invité de movida a tratar de interpretar fenómenos complejos, digamos, pero hay también ahí, en las grandes ciudades, esto estoy absolutamente seguro que es ajenísimo a lo que es la problemática de inseguridad en Saladillo, pero está muy alentado también por la liberación de zonas de ciertos sectores policiales en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente estratos policiales más rústicos, de menor jerarquía, porque la corrupción policial de alta jerarquía no trabaja con pibes chorros al voleo, trabaja con mercados ilegales y grupos criminales sofisticados. Ahí está la gran recaudación ilegal de fondos. Entonces tenés ahí un deterioro, y el deterioro ¿dónde se da? Se da en estratos sociales, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se da la victimización de este tipo de delitos, son personas que no están protegidas por el circuito de seguridad privada, que su vida colectiva transita a través de la calle, la vida pública, medios públicos de locomoción y demás, y que viven en zonas o barrios que no están protegidos ni por la seguridad privada ni por el sistema público policial, porque a la policía le duele el zapato cuando le roban un barrio más o menos de clase media alta, pero cuando hay un hecho criminal, inclusive violento, en un barrio de clase baja, eso políticamente no le genera presiones al sistema policial. Entonces lo que vos tenés hoy en las grandes ciudades es que tenés un anillo de protección sobre sectores medios y altos, público y privado. El sistema policial coincide con el sistema de seguridad privada, y tenés sectores medios y medios bajos que tienen una red menos sofisticada de protección, que es donde se produce este tipo de delitos. Porque este tipo de delitos cometidos por estos chicos no pueden entrar a un country, no pueden entrar a un banco, no tienen capacidad, no son todos los delincuentes iguales. Realmente, o sobreprotegidos, o si no, que no tienen la capacidad. Se aprende a ser delincuente más sofisticado. No cualquiera roba un banco, no cualquiera hace inteligencia para cómo desactivar el sistema de alarma de un banco. Entonces, yo decidí ser ladrón. Sí, ahora, ¿cómo entramos al banco para robar los cofres? Ya es otro tipo de ladrón. Además, ¿dónde aprendo eso? Aprendo con otro conjunto de ladrones, pero otro conjunto de ladrones conmigo no se junta, porque hay toda una carrera en el medio. Yo señalo esto para mostrar que los temas criminales son temas complejos, y el tercer punto que quiero señalar sobre esto es la construcción de mercados ilegales. Mercados ilegales de productos, mercados ilegales de mercancías, mercados ilegales de personas. Y acá, cuidado que esta charla intenta construir un ámbito de debate, que nadie se ponga ningún saco. Porque acá no hay acusación para nadie, pero hay mercados ilegales de muchas cosas, de sustancias prohibidas, drogas, pero también hay mercados ilegales de carne robada, hay mercados ilegales de mujeres para la explotación sexual, que están esclavizadas, o no se conoce puticlub por aquí. Y ahí hay mujeres que están absolutamente esclavizadas, les digo, bueno, cabarets, digamos, pero absolutamente esclavizadas. ¿Qué es lo que, digo, mercados ilegales de autopartes? Entonces se cortó la importación y yo tengo un Audi y se me rompió la llanta, y tengo que conseguir la llanta del Audi. Entonces, con el problema de la importación hubo un incremento de robos de vehículos de alta gama. Esto por las empresas de seguro lo sabemos, no por las estadísticas oficiales. Entonces yo digo, y el robo de vehículo de alta gama para su desarme es para quién compra las piezas de un vehículo de alta gama. Porque yo tengo un Citroën 13B y no le pongo una llanta de Audi. Yo le pongo una llanta de Audi robada si tengo otro Audi, ¿no? No le voy a poner el capó del Audi al 13B. Va a quedar lindo, bonito, chiche bombón, pero no es común que esto ocurra. ¿Qué quiero señalar con esto? Los mercados ilegales son para abastecer a sectores sociales
No todos, está claro, digo, pero los mercados estos son traccionados por el consumo de sectores sociales que no están socialmente vistos como vinculados al mundo criminal. El 80% del consumo de drogas, como lo decía en la conferencia de prensa, es consumo de drogas recreativo, no problemático. Todo el mundo cree que la droga se consume por parte de adictos que están destruidos y tirados en la calle. El 80% en la Argentina del consumo de droga es recreativo, son nuestros hijos, nietos, nietas, en el baile, consumidores ocasionales, en el marco de relaciones sociales, un poco de éxtasis, un poco de cocaína, nos fumamos un facito, son todos gente con la que nosotros convivimos todo el tiempo. Allí está la atracción. Lo que pasa es que como es una sustancia prohibida, vos tenés organizaciones criminales que la proveen. Entonces ahí tenés un problema serio que tiene que ver con redes sofisticadas, porque son mercados, digamos, de alto alcance, con alto nivel de estructuración, y a veces tenés protección de la policía de ese conjunto de mercados. ¿Qué es lo que hace la policía? Y esto está largamente estudiado por la sociología. La policía regula esos mercados. Al principio las policías argentinas tomaron eso como un mecanismo de garantizar seguridad, que no se desmadre el negocio. Pero después viene la consecuencia inevitable de eso, que es la apropiación de parte de la rentabilidad de ese negocio y el financiamiento del Estado de parte de la rentabilidad de ese negocio. Y los dirigentes políticos no nos podemos hacer los giles. Porque cuando vos ves que una institución policial tiene un presupuesto donde el 80% del mismo para pagar salarios y el resto de la institución supuestamente vive con el 20% del presupuesto. Estamos hablando, por ejemplo, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 85% del presupuesto es para pagar salarios. O sea que una institución que tiene cerca de 1.800 dependencias administrativas y operacionales vive con el 15% del presupuesto, para 60.000 personas en 300.000 kilómetros cuadrados. Si vos lees el presupuesto así, tenés que llegar a la conclusión de que es una institución que en alguna medida se financia a través de fondos que no provienen del erario público. O sea que hay un aval político a esto, histórico, a que parte del financiamiento del sistema policial viene por ahí. Mejoramiento del salario de algunos sectores policiales. Lo que pasa es que cuando esto se trataba de juego clandestino y de la prostitución consentida, era una magnitud de negocios. Cuando vos tenés mercado ilegal de drogas, como en Rosario, donde están buscando una de las cuevas de la banda de los monos, que eran bandas de abigeato, y después eran bandas que le hacían seguridad a grupos delictivos vinculados a un club de fútbol, esos tipos, ladrones rústicos inicialmente, hoy, digamos, criminales complejos y fuertemente organizados, están buscando una cava donde hay información por escucha telefónica que tiene 50 millones de dólares. Ese es el alto crimen. Y hoy lo que tenés en Rosario, pero se ha visto con el caso Candela en la provincia de Buenos Aires, se ha visto en otros hechos, que en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando hay enfrentamiento entre las bandas? Que levanta el pie el Estado, por alguna razón la policía deja de regular. Entonces hay competencia entre los grupos, y la competencia no es en la oficina de comercio del municipio ni en la justicia comercial, es en la calle y a los tiros. Porque la disputa por aquel lugar de aquel barrio es la disputa por la venta más estratégica del producto. Entonces yo quiero esa punta de ese barrio, pero esto es el ABC del crimen organizado en todo el mundo. Este es el problema de la Argentina. Y ahora vamos a la segunda parte de la conferencia. ¿Qué ha hecho la política al respecto? La política al respecto gestionó esto de una sola manera. Hace 20 años atrás, cuando esto empieza a ser un problema, se empieza a ver que la inseguridad y los problemas criminales empiezan a escalar a un nivel más o menos problemático, toda la política argentina creyó que esto era un asunto de gestión de la burocracia especializada en el tema. Si es enfermedad, tienen que ser los médicos. Si es crimen, tienen que ser los comisarios. Y le dio todo el poder a los comisarios. En la medicina no ocurrió eso. Hubo sanitaristas, hubo, dirigentes políticos, funcionarios especializados en lo que es gestión de estructuras sanitarias. Los médicos saben de medicina, pero no de sanitarismo necesariamente. Que vos estés 25 años operando en un quirófano no te hace un buen ministro de salud. Que vos estés 20 años en una comisaría no te hace un buen gestor de la seguridad pública. Sin embargo, la política creía que sí, y entonces le dieron a los comisarios, no importa, mal formados, bien formados, más honestos, menos honestos, fue un esquema institucional el manejo de la seguridad pública. Porque además la política, hace 20 años atrás, sentía que este tema quemaba, de que no veía ningún rédito para sacar,
Es decir, siempre es todo problema, y bueno, y la apuesta era al mejor postor. No voy a hacer historia institucional de la Argentina, pero los ejemplos son cuantiosos, por derecha y por izquierda. Esto fue una historia de toda la clase política argentina. Se rompe cuando justamente entra en crisis esta forma de gestionar. La policía gobierna la seguridad pública, la policía interpreta el crimen, la policía dice cómo hay que intervenir. En fin, háganlo, no me traigan problemas políticos. Esta es la fórmula. La política se paró, usted, señor comisario, me trabaja esto, yo no quiero problema político. Usted sabe, me mantiene las cosas a un nivel de no crisis política, de no visibilización del problema. ¿De acuerdo? El asunto fue que la problemática criminal cada vez fue más compleja y la capacidad de la policía para controlarlo y mantenerlo oculto cada vez fue menor. Porque además son policías del siglo XIX. Usted habla hoy con un general argentino y tiene el mundo metido en la cabeza. Usted habla con un comisario argentino y no sabe lo que pasa en Uruguay. El nivel de despreparación de la burocracia policial es bestial. Vos hablás hoy con un general especializado en comunicaciones y es un burócrata sofisticado, casi un científico. Estoy hablando de la Fuerza Armada, digo, para emular algo análogo. Vos hablás hoy con un... Yo fui viceministro. Establecí en la provincia de Buenos Aires todo el sistema de policiamiento por mapeo criminal en el año 2002. Me miraban los comisarios, ¿policiamiento qué? En el 2002, ¿mapeo qué? Y me lo dejaron hacer porque creían que, bueno, era una chirimbonada de computadoras. Cuando empezamos a registrar el crimen y a focalizarlo, a georreferenciarlo y a analizarlo, salía la problemática al desnudo y ahí la cosa se puso heavy. Cuando nos fuimos al ministerio se cayó eso. Ayer se lo dije a Granados en la reunión, porque él dijo, no se le cabe una idea a nadie. Y dije, mira, yo creo que acá en los archivos del año 2002 hay algo. Estaba el jefe de policía ahí. No voy a decir lo que se habló ahí porque prometí que no iba a contar eso. Dale. Reuniones duras, menos con esa cámara, ¿no? Esto llega a todos lados.